Hola a todos, soy Miguel Ángel Antolínez, socio del Espacio Luzarra, continuando con el ciclo de microcharlas que hemos titulado Los héroes están de moda. Hoy hablaré de Hércules. Bueno, decimos que los héroes están de moda porque cuando se presentan circunstancias adversas, como la que estamos sufriendo con el virus, el ser humano saca lo mejor de sí mismo, y ahí es donde viene la heroicidad. Sin embargo, el recuerdo de los héroes no es una moda pasajera. Se ha mantenido durante siglos a lo largo de la historia, por eso podemos hablar hoy de Hércules, y sin duda este recuerdo de los héroes clásicos se mantendrá en el futuro. Hércules es el héroe por excelencia del mundo clásico, podemos decir. En Grecia se le conocía como Heracles, los romanos le llamaron Hércules, pero la mitología es muy parecida, con muy pequeñas diferencias, es prácticamente la misma. Lo mismo sucede con otras figuras mitológicas. Zeus griego es Júpiter romano, la esposa de Zeus en Grecia se llama Hera, en Roma se le llama Juno, Minerva en Roma es Atenea en Grecia, Mercurio en Roma es Hermes en Grecia, y así otros muchos casos. El origen del mito de Hércules es muy antiguo, en realidad muy anterior a Grecia, y según lo que hemos podido averiguar, se remonta a la antigua India. Y aunque con algunas diferencias, lo encontramos también en otras culturas. Por ejemplo, Melkart, entre los fenicios, y uno más conocido, Thor, en la mitología nórdica. Hércules reúne prácticamente todas las características del héroe, y sobre él han escrito muchos autores en la antigüedad: Hesíodo, Homero, Pausanias y un largo etcétera, por lo que su figura nos ha llegado casi completa. Como característica principal de este héroe podemos decir que es la personificación de la fuerza, pero la fuerza en todos los sentidos, y su potente musculatura, que es como le vemos reflejado en muchas pinturas y esculturas, no es más que un reflejo externo de la fuerza del alma, o fuerza interior, que es la que reúne en sí todas las virtudes y nos capacita para superar cualquier obstáculo. Hércules simboliza también la victoria, pero también los esfuerzos necesarios para conseguir esa victoria. O dicho de otra forma, la dificultad de la victoria del alma humana sobre sus debilidades. Y esta victoria, en el caso del héroe, será la culminación de su vida cuando alcanza la inmortalidad, como vemos al final. Bueno, a Hércules se le atribuye la fundación de los Juegos Olímpicos en todos sus detalles, pero quizás la función principal de Hércules sea la de protector. A él se invocaba en situaciones de peligro y tenía también funciones de carácter curativo, recibiendo una especie de sobrenombre o apodo, Alexikakos, que es una palabra griega que significa el que aleja los males. Y por eso se le solía poner a la puerta de la casa como un guardián, y se le invocaba también en casos de epidemia. Vamos a ver ahora brevemente, porque no nos daría tiempo en este programa que hemos diseñado de 20 minutos, microcharlas, una breve síntesis de su vida. Hércules es hijo de Zeus y de Almena, es decir, por parte de padre es hijo de un dios y por parte de madre es hijo de una mortal. El relato sobre su nacimiento, ha sido utilizado por un autor romano, Plauto, para escribir una comedia que se titula Anfitrión. Anfitrión es el esposo de Almena, que cuenta el mito que sale al campo de batalla, está ausente, y en ese momento aprovecha Zeus, que toma los rasgos físicos exactamente igual que Anfitrión, y pasa una larga noche acostado con Almena. Cuando regresa Anfitrión, su mujer no sabe que ya es
su esposo no es Zeus, y Anfitrión también se acuesta con Almena. Este es el relato cómico, cómo Almena se siente desconcertada porque ya no sabía que el primero había sido Zeus y no entiende cómo Anfitrión sea tan fogoso y quiera una vez más estar con ella. El caso es que queda embarazada de ambos, de Zeus y de su esposo, y de esta unión salen 2 niños. Uno va a ser Hércules y el otro va a ser Íficles, uno hijo de Zeus y el otro hijo de Almena. Bueno, el hecho de que tenga origen divino o padre divino lo vemos en otros relatos de otros héroes o de otros personajes históricos de trascendencia, como por ejemplo en la vida de Jesús, la Virgen María queda embarazada por una paloma, que es el Espíritu Santo, y San José es el padre putativo, por eso a los Josés se les llama Pepes, y en este caso pues es algo parecido. Y Anfitrión ha quedado el nombre como el que admite a un huésped y comparte con él todo en su casa. Bien, van a nacer los 2 niños y entonces Zeus cuenta el mito que anuncia en el Olimpo que ese día que van a nacer Hércules va a ser el día en que nazca el rey de toda Grecia. Hera entra en acción. Hera es la esposa de Zeus, se ha enterado de la infidelidad de su marido, contra Zeus no puede ir, va a ir contra el hijo que ha concebido con esta mujer y consigue que Zeus jure que el rey de Grecia será el primer descendiente de Perseo, porque Almena era nieta de Perseo, otro héroe. El primer descendiente de Perseo que nazca será el rey de Grecia. Y justo el día que iba a nacer Heracles, Hera baja a la tierra, consigue que se retrase el nacimiento de Heracles y que nazca primero Euristeo. Euristeo, que también era descendiente de Perseo. De esta manera, habiéndole hecho jurar a Zeus que sería rey el que naciese primero, va a ser rey de Grecia Euristeo, y Hércules se va a poner a su servicio. Va a ser justamente Euristeo quien le encargue los famosos 12 trabajos. Pero los celos de Hera no quedan ahí. Cuando nacen Heracles e Íficles, se dice que siendo aún bebés, estando en la cuna, lanza sobre ellos, echa en la cuna 2 enormes serpientes. Y mientras Íficles grita de terror, Hércules coge a las 2 serpientes con las manos y las estrangula. Esto deja impresionado a Anfitrión, que ya no tiene ninguna duda de quién es el hijo de Zeus. Bueno, Hércules recibió una formación muy exquisita, tuvo maestros en todas las ciencias y las artes, y el principal maestro fue el centauro Quirón, que también fue maestro de otros héroes. Y ya desde joven también mostró un temperamento muy, muy fuerte. Se dice que el maestro que le enseñaba música, que era también un centauro, le reprendió de una manera que no le agradó, le lanzó el instrumento musical a la cabeza con tal mala fortuna que lo mató. Y en esta edad todavía juvenil de Hércules hay una historia que cuenta un autor clásico que se ha venido a llamar la encrucijada de Hércules. Es esa edad en la cual todo ser humano tiene que elegir en la vida si opta por el camino de la virtud o si opta por el camino del vicio. Entonces, estando en esa reflexión, se le aparecen 2 mujeres. Una iba vestida de blanco, era una mujer recatada, modesta, con gestos humildes, y la otra era una mujer ostentosa, muy acicalada, que dejaba ver partes de su cuerpo, que estaba muy atenta de quien se fijaba en ella, con unos atractivos muy seductores. La primera le dice que si le elige a ella, llevará una vida de
trabajo, una vida de esfuerzo, de superación, una vida honesta. Y la segunda le dice que si le elige a ella tendrá una vida fácil, cómoda, llena de placeres, de deleites. Y Hércules reflexiona por unos instantes y elige la virtud. Y ese va a ser lo que va a marcar prácticamente toda su vida. Bueno, llegamos al punto en el que Hércules se casa con Megara, con la cual tiene 3 hijos. Aparentemente llevaba una vida feliz, normal, podemos decir, pero nuevamente interviene la diosa Hera. Hera le manda a una de las furias o erinias y lo vuelven loco. Ya no ha perdido la razón y en ese estado de locura mata a sus hijos, también a 2 hijos de su hermano Íficles, y en algunas versiones también dicen que mata a su esposa, a su esposa Megara. Cuando recobra la cordura y se da cuenta de lo que ha hecho, se retira al monte y pasado un tiempo va a consultar al oráculo de Delfos sobre qué es lo que debe hacer. Entonces la Pitia le dice que tiene que ponerse al servicio de Euristeo, como si fuera su esclavo, y hacer todo lo que éste le diga. Y ahí es donde Euristeo le va a encargar los famosos 12 trabajos. Y es la Pitia la que le va a dar su nombre, Hércules, porque hasta ese momento se llamaba Alcides o Alceo, que era el nombre del padre de Anfitrión. Bueno, para llevar a cabo estos 12 trabajos, los dioses le van a prestar ayuda a Hércules. Hefestos o Hefaistos le va a dar una coraza de oro. Hermes le va a dar una espada. Apolo, un arco y flechas. Poseidón le dará un par de caballos. Y él mismo, Hércules, se otorga el famoso mazo o maza, que viene a simbolizar la fuerza hercúlea. Bueno, los 12 trabajos los voy a ver rápidamente porque se nos va el tiempo. El primero es exterminar al león de Nemea. Aquí la dificultad es que el león tenía la piel invulnerable, no le afectaban las flechas ni ningún arma. Entonces tiene que vencerlo a brazo partido. Consigue atraparlo, lo estrangula y le saca la piel, le desolla y le saca la piel. Esa piel es la que va a llevar siempre encima, con la cabeza como casco, y es lo que reafirma el carácter de héroe solar de Hércules. El segundo trabajo es vencer o matar a la hidra de Lerna. La hidra es un animal también mitológico que tiene múltiples cabezas. En algunas versiones se dice 9, pueden ser muchas, pueden ser infinitas incluso, porque la hidra simboliza los vicios, el mundo de los deseos, el mundo de los vicios, que es inacabable, es infinito, no se puede hacer un catálogo de vicios, son infinitos. Y entonces la particularidad es que cada vez que Hércules le cortaba una cabeza, le salían 2, se duplicaban. No había manera de acabar con ese monstruo. Entonces aquí Hércules pide ayuda a su sobrino Iolao, el hijo de Íficles, de manera que cuando Hércules cortaba una cabeza, Iolao con una antorcha la quemaba y ya no volvía a salir. Cuenta el mito que la última cabeza la enterró Hércules con una enorme piedra y quedó totalmente aniquilada la hidra. Pero antes de enterrarla, Hércules untó sus flechas con la sangre venenosa de la hidra, que esto tendrá importancia, como veremos al final. Aquí lo importante es que el fuego fue lo que acabó con la hidra. El fuego siempre ha simbolizado el conocimiento, la luz, y es la manera de vencer a los vicios. El conocimiento es imprescindible para vencer a los vicios. De otra manera no es posible, se siguen reproduciendo. El tercer trabajo va a ser capturar a la cierva del monte Cerineo. Esta cierva era una de las ciervas de Artemisa. Entonces Hércules recibe la autorización de Artemisa de cazar a esta cierva siempre y cuando no la lastime, no le haga daño. Entonces con una flecha consigue darle entre el hueso y el tendón sin derramar sangre, inmoviliza a la cierva y se la lleva a Euristeo.
Aquí la particularidad es que la cierva tenía los cuernos de oro y las patas de bronce. Los cuernos de oro en este trabajo van a simbolizar la intuición del ser humano sobre los aspectos elevados de la vida. Bueno, el cuarto trabajo va a ser capturar al jabalí de Erimanto. Este jabalí era muy rápido, no se le podía coger, entonces aquí Hércules emplea la astucia. Le pone un cebo de carne y de manera que cuando llega el jabalí cae en el agujero y lo caza. Cuando se lo lleva a Euristeo y Euristeo ve a este monstruo, al jabalí, tiene tal pavor que se oculta dentro de una jarra o una enorme vasija de bronce. El papel de Euristeo va a ser un poco el opuesto a Hércules, la cobardía. El quinto trabajo va a ser limpiar los establos de Augías. Este era un hombre que tenía muchísimo ganado y los guardaba, sus vacas, caballos y demás, en un establo que no había limpiado nunca. Entonces había una cantidad de estiércol enorme. Pero la condición es que los limpiase en un día. Esto parecía imposible, por eso Augías le dice: si los limpias en un día, te doy la 10ª parte del ganado que tengo. Y Hércules aceptó la oferta y lo que hizo fue hacer un canal por el centro de los establos y coger el cauce de 2 ríos que estaban en las proximidades, los desvió e hizo que todo el agua circulara por los establos, de manera que en un solo día quedaron completamente limpios. Cuando fue a reclamar su parte a Augías, este le dijo que no, porque el trabajo, Augías sabía que era para Euristeo, entonces no era para él. Y cuando Euristeo se enteró, le dijo que este trabajo no se lo iba a dar por válido porque lo había hecho a cambio de una remuneración. Bueno, aquí se puede destacar como algo simbólico el poder purificador de las aguas, que en algunas culturas tiene valor mágico. El sexto trabajo es ahuyentar a las aves del lago de Estinfalia. Estas aves se alimentaban de carne humana, tenían un pico muy afilado, como una espada, unas plumas puntiagudas como flechas y grandes garras de bronce. Sus excrementos eran venenosos y no había manera de acabar con ellas. Para este trabajo, Hércules va a recibir la ayuda de Atenea. Atenea le va a dar unos címbalos, es un instrumento musical parecido a las castañuelas o a los cascabeles, que producían un sonido tan agudo que aturdieron completamente a las aves, que tuvieron que huir para nunca más volver. Bueno, aquí se puede interpretar que elevando el tono, que es lo que producían estos címbalos, un tono más alto, más agudo, si lo hacemos con nuestro estado mental, podemos encontrar un estado de serenidad o de conciencia más alto, de manera que los pájaros, metafóricamente hablando, que atormentan nuestra mente, huyan para nunca más volver. El séptimo trabajo va a ser capturar el toro de Creta. No me voy a detener mucho en esto, porque se nos va el tiempo. Esto va a simbolizar el dominio de las bajas pasiones, de los instintos, simbolizados en el toro. El octavo trabajo es conseguir las yeguas de Diomedes. Estas yeguas eran carnívoras, comían a seres humanos, y entonces aquí lo que hace Hércules es, una vez que se hace con ellas, lucha con Diomedes, echa al propio de Diomedes a las yeguas, que una vez que se lo comen, se tranquilizan, se amansan, y ya se las lleva a Euristeo. El noveno trabajo es conseguir el cinturón de Hipólita. La hija de Euristeo se había encaprichado de este cinturón que tenía Hipólita, la reina de las Amazonas. Este era un regalo que le había hecho el dios Ares, el dios de la guerra. Entonces se presenta allí Hércules y se lo pide. Bueno, entre Hipólita y Hércules se crea una cierta relación en la cual parece que Hipólita le va a dar el cinturón a Hércules, pero una vez más interviene la diosa Hera. Hera, enterada de esto, se disfraza de Amazonas, se baja al lugar donde estaban,
y hace correr el rumor de que Hércules quiere secuestrar a Hipólita. Entonces todas las amazonas se lanzan contra Hércules, que tiene que combatir contra ellas, y aunque finalmente salió vencedor y se hizo con el cinturón. Aquí quizás la virtud que se puede destacar es el autodominio de Hércules ante el hechizo femenino de Hipólita. El 10º trabajo, conseguir el ganado de Gerión. Aquí Gerión es un monstruo con 3 cuerpos de cintura para arriba, que poseía un rebaño de bueyes que vigilaban un pastor y un perro monstruoso también de 2 cabezas, en la isla Eritia, que está en las costas del actual Cádiz, en el Atlántico. Bueno, aquí hay varias versiones. En una se dice que cuando Hércules llega al estrecho de Gibraltar, que todavía no existía porque estaba incomunicado el mar Mediterráneo con el océano Atlántico, abre el estrecho y ahí queda la denominación de las columnas de Hércules. Esto es un hecho que ha tenido mucha importancia en el pasado y de hecho queda reflejado, por ejemplo, en el propio escudo de Andalucía, en el que se ve a Hércules y a las columnas, e incluso en el propio escudo de España, donde está flanqueado por las 2 columnas de Hércules. Consigue vencer a Gerión y se hace con los bueyes de Gerión. El 11º trabajo es conseguir las manzanas del jardín de las Hespérides. Este es igual el trabajo más costoso, más largo, porque Hércules no sabía dónde estaban estas manzanas. Estas manzanas eran de oro y simbolizan la sabiduría. Y es lo que nos pasa a veces a todos los seres humanos, que queremos encontrar la sabiduría, pero no sabemos dónde está y tenemos que buscarla. Lo único que sabía Hércules es que estaban en un jardín en África, y custodiados por las Hespérides y por un dragón llamado Ladón. Bueno, aquí el relato es muy largo, tiene que luchar también con un gigante llamado Anteo, tiene que buscar a un dios marino que es Nereo, que le da información, hasta que al final llega al Cáucaso, donde encuentra a Prometeo. Prometeo es un titán que ha robado el fuego de los dioses y como castigo Zeus le había encadenado al monte Cáucaso y allí un águila le comía el hígado, que se regeneraba cada día, era un sufrimiento permanente. Entonces llega Hércules y lo libera. Y Prometeo le dice cómo conseguir esas manzanas de las Hespérides. Le dice que tiene que ir a buscar a Atlas, que está en África. Llega Hércules a donde Atlas está sosteniendo la bóveda celeste y Atlas le dice: coge tú la bóveda celeste un rato y ya voy yo a por las manzanas. Entonces lo hacen así. Cuando Atlas coge las manzanas y regresa donde Hércules, se da cuenta del alivio que siente de no sostener esa pesada carga y le dice a Hércules: sigue tú ahí, que yo voy, le llevo las manzanas a Euristeo y luego vuelvo. Hércules, sorprendido, en principio accede, pero le dice: sujétame un poco la bóveda, que me voy a poner una almohadilla en el cuello y luego ya me quedo. Y Atlas ingenuamente deja las manzanas en el suelo, se pone la bóveda celeste al cuello y entonces Hércules coge las manzanas y se va despidiéndose de Atlas. Esto es un poquito como un cuento, pero es lo que relata la mitología. Entonces Hércules lleva las manzanas a Euristeo, que a su vez se las devuelve a él se las da a Atenea y Atenea hace que las manzanas vayan a su lugar de origen, que es donde debían estar. Bueno, y el último trabajo es capturar al Cancerbero, que está en el inframundo, o en el infierno, o en el Hades, y cuando Hércules baja, primero va a Eleusis y se purifica y estudia o se inicia en los misterios, porque para bajar ahí al inframundo no se puede bajar de cualquier manera. Ahí encuentra muchas almas, hay mucha mitología en torno a esto, pero el trabajo básicamente es capturar al Can Cerbero, el perro cerbero, que tiene cola de dragón, tiene 3 cabezas, es un monstruo terrorífico. Se encuentra con Hades o Plutón y le dice que sí, que puede cogerlo siempre y cuando no use las armas. Entonces Hércules tiene que enfrentarse al perro monstruoso a brazo partido
y aguantando todos los mordiscos que le daba, pero como llevaba la piel del león, es invulnerable, pudo aguantar todo, y la coraza de oro que le había regalado Hephaistos, y consigue capturarlo y llevárselo a Euristeo. Bueno, en los 12 trabajos se ha establecido una relación con el zodíaco, que es la rueda de los animales, y que es el camino que recorre el Sol a lo largo de un periodo de tiempo, y eso también una vez más reafirma el carácter solar que tiene Hércules. Bueno, pasamos ya al final, que es la muerte de Hércules. La última esposa de Hércules va a ser Deyanira. Deyanira podía considerarse el amor puro en la tierra, pero hay un problema. Cuando están cruzando un río, era un río con mucho cauce, había mucha corriente, Hércules puede pasar a nado, pero Deyanira no. Había un centauro llamado Neso que ayudaba a cruzar el río. Entonces está cruzando en sus brazos a Deyanira, y cuando Hércules estaba lejos intenta violarla. Y eso, cuando Hércules lo detecta, dispara una flecha y hiere mortalmente al centauro Neso. ¿Y ahí qué ocurre? Neso engaña a Deyanira, le dice que coja sangre de la herida que le ha hecho la flecha de Hércules, y eso será un filtro de amor. Siempre que Hércules la engañe, con ese filtro volverá a él. Y ocurre poco tiempo después que Hércules está con otra mujer, Yole, que era un amor de su vida anterior, y viene con ella con la idea de pues, que fuera su concubina o algo así. De manera que cuando Deyanira se entera, va a utilizar ese filtro que le había dado el centauro Neso. Lo empapa a una túnica y se la manda a Hércules. Cuando Hércules se pone esa túnica impregnada de la sangre envenenada con la flecha que llevaba el veneno de la hidra, le produce esa túnica impregnada de veneno, le va a producir una quemazón terrible en la piel. Dice el mito que incluso se le arrancaba la carne a pedazos, de manera que tiene un tenso dolor y decide acabar, y corta unos pinos o unos árboles, sube a un monte y hace una pira, de manera que pide a los que estaban con él que den fuego a la pira y le quemen vivo. Bueno, en principio nadie quiere hacerlo, y finalmente hay uno, que es el padre de Filoctetes, que accede porque le promete el arco y las flechas, un arco y unas flechas que después saldrán en la guerra de Troya y que tienen un valor simbólico. Da fuego a la pira, se está quemando Hércules, y cuando ya la parte mortal casi ha desaparecido, se dice que hay una apoteosis de truenos y relámpagos y una nube, de manera que desaparece completamente. Y es ahí cuando el mito dice que Hércules sube al Olimpo, se reconcilia con Hera, de ahí que Heracles sea la gloria de Hera, que aunque le había puesto en dificultades, logra al final superar todas las pruebas, y toma como esposa a la diosa Hebe, que es la diosa de la eterna juventud, con la que también va a tener hijos y va a perdurar en el Olimpo. Bueno, ya para terminar, ¿qué podemos aprender de todas estas historias y de todos estos relatos mitológicos? Pues podemos aprender que las dificultades de la vida son en realidad pruebas que se nos presentan para poner en juego nuestras mejores cualidades, nuestro sentido heroico, y ser también, en nuestra medida, pequeños héroes que van haciendo sus trabajos a lo largo de la vida. Y Hércules representa un modelo, un ejemplo a seguir, un motivo de inspiración también, y es quien ha seguido un camino que tarde o temprano todos los seres humanos tendremos que recorrer para evolucionar y para llegar a nuestro destino. Bueno, esto es lo que yo quería contar. Ya sé que me he dejado muchas cosas porque el mito de Heracles o de Hércules es muy amplio, pero ahora pues me gustaría ver si hay algún comentario, alguna cuestión, alguna duda, y bueno, pues vemos si se puede responder o qué podemos decir, ¿no? Vamos a ver, aquí hay comentarios. A ver, por ejemplo, ¿qué significa la liberación de Prometeo? Bueno, esta es una pregunta interesante porque Prometeo, como he dicho, es el titán que dio
el fuego a los hombres, el fuego que es la inteligencia, la chispa divina, y parece ser que lo hizo sin la autorización de Zeus, y por eso fue castigado a estar en el monte Cáucaso encadenado. Entonces, que Hércules lo libere significa que cuando un ser humano logra por su propio esfuerzo conseguir la consciencia o la culminación de sus cualidades humanas, como conciencia, como alma, como espíritu, Prometeo queda libre, queda liberado. En la medida que cada ser humano va evolucionando y va llegando a eso que llegó Heracles o Hércules, Prometeo se va liberando. Aquí hay otra pregunta, dice, todas las pruebas que Hera le puso, aunque parecen para castigarle, finalmente le ayudaron a sacar al héroe que llevaba dentro. Las dificultades de la vida quizá nos ponen a prueba para sacar a nuestro pequeño héroe. Totalmente de acuerdo, es así. Las pruebas de la vida no son para aniquilarnos, son para ponernos a prueba. Cuanto más difíciles son las pruebas, pues quiere decir que más vamos a tener que sacar de nosotros mismos. Y como decía Séneca también, la providencia se olvida de aquellos a los que no le presta interés. Cuando un hombre sufre muchas dificultades, muchas pruebas, eso es porque Dios o la divinidad o la providencia se está fijando en él, es por algo. En el caso de Hércules fue Hera, y gracias a Hera pudo llevar a cabo todo lo que hizo. Si Hera no le hubiese puesto dificultades, a lo mejor no estaríamos hablando de Hércules. Bueno, gracias, lo volveré a escuchar. He llegado tarde, volveré a escucharlo, muy bien. Va a estar en Facebook y también en YouTube. Bueno, dice aquí, los 12 trabajos están repletos de simbolismo, increíble. Sí, yo lo he resumido mucho. Como he dicho, hay muchísima literatura y mitología sobre Hércules y era imposible resumirlo todo en 20 minutos. Bueno, vamos a ver, por aquí más. Heracles estuvo en Eleusis, ¿qué hizo allí? Bueno, sí, una interesante pregunta. Nosotros aquí en el Espacio Luzarra tuvimos ocasión de estar en Grecia hace ya unos cuantos años y visitamos lo que quedaba de Eleusis, las ruinas allí en las afueras de Atenas, y eso era una escuela de misterios. Es decir, que allí se estudiaba sobre la esencia de la vida. Podemos decir la parte espiritual, se le puede llamar de muchas maneras. La palabra misterios es quizás la que engloba esa idea. Viene a decir que más allá del mundo que vemos o que podemos percibir con nuestros sentidos, existe una realidad que no podemos ver con los ojos físicos, pero sí con los ojos de la inteligencia. Y esa realidad profunda es la que Hércules estuvo estudiando, averiguando, para poder bajar al Hades, al inframundo, donde no puede bajar cualquiera. Entender la muerte no es fácil. De hecho, a una persona normal, en general, no le gusta hablar de la muerte, del infierno, del Hades, del inframundo. Para eso hay que tener una integridad y una formación especial, que es lo que se aprendía en las escuelas de misterios. A un nivel más bajo, quizás, están las escuelas de filosofía, que es lo que también había en Grecia. Estaba la Academia de Platón, el Liceo, y aquí en el Espacio Luzarra pues queremos seguir también esa senda de escuela de filosofía y aprender en nuestra medida lo que podamos. Vamos a ver si hay alguna cosa más. ¿Todos los hijos de Hércules murieron? Bueno, Hércules tuvo mucha descendencia. Se habla de los Heráclidas, que fueron todos los descendientes de Hércules con sus distintas mujeres, porque no solo estuvo con Deyanira y con Megara, también estuvo con otra que fue Onfale, aparte de las hijas del rey de Tespias, que bueno, ahí aprovecho para decir que en realidad eso no es que fuera un pervertido, es que la potencia sexual también se utiliza como símbolo de potencia espiritual. Eso también lo vemos en Egipto, donde es símbolo de potencia. Y Hércules tuvo, sí, efectivamente, mucha descendencia, los Heráclidas se les llaman. Vamos a ver. Bueno, pues
no veo ninguna pregunta más. Gracias, me ha gustado mucho. Bueno, gracias a vosotros por haber tenido la paciencia suficiente para escucharme. Y bueno, pues si no veo ninguna pregunta más, simplemente convocaros para la próxima microcharla, que será sobre Aquiles. Y si no estoy mal informado, se publicitará expresamente, será el próximo viernes a la misma hora, sobre Aquiles, otro gran héroe sobre el que podemos aprender bastante. Y pues nada más, no sé si me he pasado de tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.